Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. ¿Cuáles son las instancias que está atravesando en este momento el país cuando comienza a aflorar la intranquilidad social, el descontento también en algunos sectores, fundamentalmente en los sectores más bajos, en los sectores más empobrecidos, que denotan cuando comienzan también a desarrollarse una serie de hechos como son las movilizaciones que han sido convocadas por algunos sectores sociales, sectores del Frente Popular, el Frente de Trabajadores, la UNE, los estudiantes? ¿Qué es lo que significa esta situación? ¿Realmente tiene asidero ante las circunstancias que se está atravesando en este momento? Es el tema que vamos a abordar con Nelson Erazo. Él es el presidente del Frente Popular, a propósito de estas movilizaciones que se vienen desarrollando en estos últimos días. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Ayúdennos, suscríbanse al canal, den sus likes y también hagan sus comentarios. Esto enriquece lógicamente el contexto y el contenido de estos programas. También nos encuentra con otros contenidos en las páginas de Facebook, en X, antes Twitter. Estamos en Instagram, estamos en Spotify y también en TikTok. Síganos, ahí tenemos resúmenes informativos nacionales e internacionales, una variedad y una opción importante de información para todos ustedes. Este programa también llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y si de muebles se trata, si usted necesita amoblar su sala, su oficina, su comedor, vaya directamente a Son Ideas. Allí encuentra sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños. Recomendado, vaya a Son Ideas. También esta programación se retransmite por Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Bueno, saludemos con Nelson. Nelson, gracias por estar presente en la programación. Muy amable, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar como siempre en su espacio. A ver, coméntenos un poquito. ¿Cómo se entiende el contexto de estas movilizaciones que se vienen dando ya en el país, en cierto modo un tanto minimizadas por parte del gobierno, porque no han tenido la contundencia o no tienen la contundencia necesaria? ¿Qué es lo que les motiva a convocar a estas movilizaciones? A ver, Osvaldo, la política del gobierno económica durante estos cerca de 7 meses fundamentalmente han golpeado a los sectores sociales, a los sectores populares. El gobierno de Noboa es un gobierno mentiroso, un gobierno que ha sido incapaz de resolver los problemas de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Un gobierno que dijo que no iba a subir el precio de la gasolina y sin embargo lo hizo. Un gobierno que nos dijo que no iba a haber más impuestos para el pueblo ecuatoriano y nos subió el IVA al 15%. Un gobierno que dijo que como consecuencia del IVA no tenía por qué incrementarse el costo de vida y sin embargo la canasta familiar se ha disparado. Un gobierno que dijo que iba a gobernar para los sectores más empobrecidos y ocurre que ha gobernado para la corporación Noboa, para su grupo de amigos y también para los grandes empresarios. Ante estos hechos que han evidenciado el crecimiento de la pobreza, que han evidenciado el hecho de que la gente no tenga acceso a una salud de calidad cuando vemos que en los hospitales no existe medicinas, un gobierno que
ha llevado a una crisis profunda incluso al sistema educativo, cuando más de 86,000 niños, niñas y adolescentes no han podido ingresar al sistema educativo en la región costa, como consecuencia de que los padres de familia no tienen para comprar útiles escolares o uniformes o porque fueron despedidos. Es lo que ha provocado el hecho de la reacción que hoy los diversos sectores sociales venimos levantando de manera importante en el país para decirle no a los famosos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, todo lo que usted señala en este caso siente, digamos, las clases más complicadas, las que menos recursos tienen en este momento en el país. Pero ¿hasta qué punto esta convocatoria, lo que ustedes están señalando, tiene asidero? ¿Han perdido las centrales sindicales, los propios dirigentes sindicales, han perdido esa posibilidad de convocar a estas manifestaciones? A ver, a estas reuniones de protesta, Nelson. El 70% de ecuatorianos está en contra de las medidas adoptadas por el gobierno nacional. El gobierno nacional se encuentra, diría yo, en bajada como consecuencia de estas políticas que está implementando. De cerca del 85% que decían que tenían enero, hoy se encuentra en alrededor del 45-48%. Bueno, ese descontento dependen las mediciones, sí, ¿no? Depende de las encuestas con las que hagan. Hay otros que le dan el 51, hay otros que le dicen el 53 y hay otros que le dicen que está en el 32. Pero me refiero a esto, mi estimado Osvaldo, por un elemento. Porque el descontento que la gente ha venido sintiendo, ¿no es cierto?, por todas estas políticas, hoy se está trasladando de mejor manera al escenario de la calle. La jornada del Frente Popular del día 2 y 13 de junio tuvo como objetivo central el hecho de hacer un llamado a los diversos sectores sociales a unificar esfuerzos para enfrentar la política antipopular del gobierno. Esfuerzos que han tenido de manera importante también una recepción de otros sectores y que el día de hoy, ¿no es cierto?, han sido convocados para el día de hoy en esta jornada de movilización. Importantes sectores como el Frente Unitario de Trabajadores, en donde la CEUR, la CEDOCUD, organizaciones como la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Unión Nacional de Educadores, los compañeros de los municipios y consejos provinciales, además de los estudiantes universitarios, secundarios dentro de las organizaciones del Frente Popular, y a eso sumado organizaciones como la FENOCIN, organizaciones como la Federación Nacional de Médicos, que también se ha incorporado de manera importante a este llamado para enfrentar la inseguridad, el problema de la elevación del costo de vida como consecuencia del incremento del precio de la gasolina, pero también para demandar que se ponga en emergencia el sistema de salud frente a la falta de medicina. Es lo que ha tenido como respuesta acciones importantes. Pero en este caso vemos que quizás no se ha consolidado de pronto la participación de la CONAIE. Los pronunciamientos del propio Leónidas Issa son diferentes quizás a lo que significa la reacción, y él ha reconocido. Habrán participación en provincias de sectores del indigenado, pero no hay una consolidación o una acción conjunta que pueda determinar una situación que también le haga pensar al gobierno, en este caso, lo que está pasando en el país. Estas son acciones importantes que se desarrollan sobre la base de una necesidad de enfrentar las políticas neoliberales. Es urgente enfrentar este tipo de cosas. Nosotros respetamos como el criterio que pueda tener Leónidas Issa. Sin embargo, ¿cuáles han sido las respuestas del movimiento indígena? En Chimborazo, una movilización masiva del Seguro Social Campesino, de organizaciones vinculadas incluso a la FENOCIN, al igual que también lo han hecho en provincias como Guayas, en provincias como Los Ríos, desde las tempranas horas de la mañana de hoy, 4 de julio, al igual que también las acciones que se dieron en la provincia de Carchi y en provincias de Santo Domingo. A eso creo que hay que sumar también incluso la presencia de sectores que decía que no iban a salir, como en el caso de los transportistas, que van a estar presentes también y que están presentes en provincias como Los Ríos, en provincias como Esmeraldas y como Guayas. ¿Por qué salen los transportistas en este caso cuando ya la dirigencia del transporte llegó a un acuerdo con el gobierno? Pues tienen algunos puntos que se han tomado en cuenta de las peticiones realizadas por los transportistas. Por una cuestión concreta, porque la base del sector del transportismo también es afectada con este tipo de medidas. A ellos también les ha subido el tema del costo de vida, como consecuencia del incremento del IVA, pero también del incremento de la gasolina. El detonante es el incremento del precio de la gasolina. Pero claro. O venimos arrastrando ya una intranquilidad por todos los hechos que se han dado. El incremento del IVA, ese tipo de cosas, encarecimiento del costo de la vida. Es que es un cúmulo de cosas. Porque, ¿qué es el problema? Les dijeron que
la gasolina no les iba a afectar a sectores del transporte, el incremento me refiero, pero ocurre que en su hogar sí se está sintiendo, por ejemplo, el incremento de los productos de primera necesidad. La papa acaba de subir del día jueves, que se encontraba en 27 centavos, hoy está en 38 y 42 centavos. El tema de la cebolla paiteña. La libra, ¿no? ¿No es cierto? Sí, estamos hablando de la libra. De la libra. La libra. Sí. La cebolla paiteña, que estaba en $1, ¿no es cierto? Hoy está en $1.20. El transporte, que antes en ciudades como Quito, por ejemplo, cogíamos en Chillogallo para irnos a Calderón y que iba por la avenida Simón Bolívar, de $1 subió a $1.20. Sectores del transporte que tampoco tienen esa posibilidad del incentivo, entre comillas, que están hablando. Y en el caso del Valle de los Chillos, del Triángulo al barrio San Carlos, que costaba 50 centavos, hoy están cobrando 60 centavos. Es decir, se está sintiendo este golpe, ¿no es cierto?, económico, pero y evidentemente pero esto no es un fenómeno especulativo, un fenómeno que se determina realmente porque falta control en lo que significan los precios, las tarifas que usted nos está mencionando en el transporte, inclusive en el transporte público. Todos decíamos, sube la gasolina, sube todo. Al igual que lo señalamos que si subía el IVA, iba a encarecerse el costo de vida. Por lo tanto, es evidente de que los más afectados están siendo los sectores sociales, los sectores populares. Fíjese usted, ¿cómo puede ser posible que la gente que tiene que vivir con $1.80, Osvaldo, tenga que sufrir las consecuencias del incremento de los artículos de primera necesidad como lo estamos viendo? Ante eso es el hecho de que los distintos sectores se han sumado. Y también hay que entender que los dirigentes no son dueños del movimiento social. Por eso es que la base del transportismo se ha incorporado a la lucha de los trabajadores, a la lucha de los pueblos, al igual que lo hizo el movimiento indígena, como señaló en tempranas horas de la mañana del día de hoy, en provincias como Chimborazo, como en el caso del Carchi, y también en la mañana en provincias como Guayas. Pero se ve que en la organización, digamos, de los sectores sociales, de pronto tienen asidero, tienen en este caso este tema de respuesta. Pero ¿qué pasa fundamentalmente con lo que significa la población, el sector general? ¿Cómo que no pasa nada en el país? Como que no se siente lo que está sucediendo en este momento. Osvaldo, la situación se va a poner mucho más grave. Hoy es el inicio de las medidas inflacionarias. A partir del 12 de julio se incrementan 10 centavos más al precio de la gasolina. Agosto, septiembre sube 10 centavos más la gasolina extra y la Eco País. Es decir, hasta septiembre la propuesta del gobierno es llegar a los $3, lo que quiere decir que el golpe será mucho más tenaz en la economía de los hogares ecuatorianos. Y eso va a conllevar... ¿Ustedes prevén que la gasolina va a seguir subiendo pero eso es lo que dice hasta el mes de septiembre? Eso es lo que dice el mismo decreto 308. Apuntan a poner a precios internacionales. Y dentro de ello establece que a partir del 12 de julio hay un incremento adicional a los 26 centavos de 10 centavos más. Esto va a encarecer más el costo de vida y por eso hay que tomar en cuenta una cosa. Lo que nosotros hemos convocado en estas jornadas es a jornadas de movilización, de resistencia, de lucha en contra del gobierno nacional y que en el trajinar del camino iremos desembocando en acciones dependiendo lo que los diversos sectores vayamos decidiendo. Hay que establecer un elemento. Esta es una decisión colectiva que estamos adoptando tanto desde el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular y otras organizaciones del movimiento indígena y también de sectores importantes como los trabajadores de la salud, al igual que también de sectores de los regantes, los lecheros, los medianos y pequeños productores que también son afectados. Por lo tanto, lo que se prevé es que la lucha social vaya en ascenso. O sea, va incrementándose en este caso. Comienzan ahora y seguirán paulatinamente en incremento de estas medidas, estas acciones, digamos, de protesta. Nosotros hemos planteado que luego de esta acción necesitamos sentarnos a discutir entre todas las organizaciones y sería factible la posibilidad de establecer una gran convención de los trabajadores, de la juventud, de los pueblos, para determinar cuál es el camino a seguir para botar abajo toda la carta de intención, mi estimado Osvaldo, que va a ponerse en ejecución en los próximos días. Se viene una reforma tributaria. La carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Claro, se viene una reforma tributaria,
Está planteado también en medio de eso más impuestos para el pueblo ecuatoriano. Está planteado el tema de la posibilidad de las privatizaciones de las empresas estatales. Se viene la metida de mano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ya están empezando a hacerlo, por ejemplo, cuando se quiere eliminar el 13º y el 14º para los jubilados. Adicionalmente a eso también se viene el hecho del achicamiento del tamaño del Estado, que no es otra cosa que despidos de trabajadores en el sector público. Ante eso, evidentemente que debemos dar una respuesta para detener esta política del gobierno de Noboa. No es que solamente va a significar una manifestación, una quema de unas 8 llantas nada más, como lo calificó en su momento el viceministro de gobierno. Mire, el viceministro de gobierno realmente no sabe en qué país está viviendo. Porque también nos dicen que estamos bien en las cosas, que estamos resolviendo los problemas. Cuando usted puede ver que esta medida del incremento de la gasolina en 26 centavos ha ocasionado una inflación, que también lo dice el Banco Central, al 4%. Y adicionalmente a eso también se habla de 200,000 nuevos pobres que estarán en condiciones de extrema pobreza. Es decir, estas medidas inflacionarias lo que está ocasionando es mayor pobreza, mayor miseria y mayor desempleo. Por eso es entonces que la gente reacciona de otra manera y se incorpora de manera importante a las jornadas de movilización. Ahora, estas movilizaciones pueden tener el mismo efecto sin que exista la participación directa, digamos, en este caso, de la CONAIE, porque dentro del análisis para muchos si no existe un levantamiento indígena, lamentablemente estas protestas y este direccionamiento que se tiene no va para nada, no va para ningún lado. Vea, el presidente se fue de viaje ante estas acciones que están cometiendo ustedes o que están haciendo ustedes. Eso evidencia que al gobierno no le importa lo que el pueblo ecuatoriano piense. No es resultado, ¿no es cierto?, de que los trabajadores tengamos la razón. Es el hecho de que hay un gobierno títere del Fondo Monetario Internacional y que no le importa lo que está pensando el pueblo ecuatoriano. Él va a seguir con su aplicación de las políticas neoliberales. En ese marco es entonces que se requiere de una respuesta. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con el movimiento indígena? Eso tendrá que resolver la misma CONAIE como tal. Sin embargo, como lo he señalado, las organizaciones de base están presentes en el llamado de los sectores de trabajadores, de los sectores sociales y de los sectores populares. Eso quiere decir que la dirigencia de la CONAIE, el señor Issa, no quiere, no entra de lleno en ese aspecto con los trabajadores. Eso deberá responderlo él. Eso deberá responderlo él, si es que él está con los trabajadores y los pueblos o simplemente no le interesa lo que hoy está pasando. Pero hay una realidad concreta. La base del movimiento indígena también está sufriendo las secuelas de todas estas medidas. Por eso es que nosotros hacemos más bien un llamado a todos los sectores, incluido a la CONAIE y a la Cuarrunari, a que unamos esfuerzos para enfrentar toda la política que se viene de aquí a futuro, que va a implementar otras políticas en las que va a crecer la pobreza, la extrema pobreza, y por otro lado, la canasta familiar se va a poner por las nubes. Oiga, pero este tipo de acciones que se vienen dando, ¿no intranquilizan al país cuando el país necesita de trabajo, necesita fortalecerse y salir adelante? Este tipo de ponernos en zozobra de pronto. Por el contrario, Osvaldo, estas acciones es para defender el país. Estas acciones es para defender la soberanía. Estas acciones es para demandar del gobierno generación de empleo. Estas acciones tienen que ver con decirle que existen medidas que sin meterle la mano al bolsillo de los trabajadores pueden resolver esta crisis. Medidas que le hemos planteado. Por ejemplo, fíjese usted, en el caso de Solca, no están dando atención a las personas con enfermedades terminales que tienen que hacerse las diálisis porque el Estado le debe 91 millones de dólares, cuando en cambio con la ley de condonación de deudas la Corporación Noboa se benefició en 94 millones de dólares. Es decir, solamente con esa deuda que no pagó la Corporación Noboa hubiese servido para resolver el tema de la salud de las personas que tienen enfermedades terminales. Más aún, mi estimado Osvaldo, cuando las 25 principales empresas acaban de ganar 2.000 millones de dólares en el año 2023. Es decir, si a ellos les ponemos un impuesto que permita efectivamente recaudar recursos para invertir en salud, educación y en generación de empleo, se pueden resolver las cosas. Y si adicionalmente a eso tomamos una alternativa que la hemos planteado, Osvaldo, y esto es un planteamiento desde hace mucho tiempo atrás. No estamos planteando el no pago de la deuda, estamos diciendo vamos a una moratoria, que signifique coger cerca de 5.000, 6.000 millones de dólares para eso sería realmente complicado para el propio país, pues entrar en un default del pago de la deuda.
Vea, si ahora con estas situaciones que se vienen generando en este momento, el tema de inseguridad, el tema de la producción petrolera, tantas cosas que pasan, la energía eléctrica, el riesgo país no baja, pues. Más bien subió a 1.400 y pico. Pero, entonces, ¿qué esperamos en este aspecto? Pero ¿por qué no baja, mi estimado Osvaldo? No baja porque efectivamente la inseguridad ha crecido. Y la inseguridad va a seguir creciendo si la gente no tiene medicina, si la gente no tiene que comer, si la gente se ve afectada cuando sus hijos no pueden ir a las universidades o a estudiar en los establecimientos educativos en el sector público. Entonces, las alternativas para disminuir el tema de la inseguridad no están en el hecho de declarar estados de excepción de manera permanente. Tantos estados de excepción y ocurre que las muertes violentas no han disminuido. En el caso de Quito mismo, si usted hace comparación de todo el tema de la extorsión, las vacunas que se daban en el año 2023, en los 6 primeros meses, va a tener que es igual a los 6 primeros meses del 2024. ¿Por qué ocurre esto? Porque en ciudades como Quito ha crecido la pobreza y evidentemente entonces ante eso no va a haber una solución en contra de la inseguridad. Requerimos políticas sociales y por eso es necesario entonces entender. Claro, al gobierno no le interesa el tema de la moratoria de pago de la deuda, porque él tiene intereses con los grupos económicos, con los tenedores de deuda. Ahora, en el sector empresarial no han hecho su aporte ya los empresarios que están en este momento acá en el país. Vea que se manifiesta que hacer empresa acá en el país es bien complicado, bien difícil, por todos los temas laborales también que existen, que impiden que vengan las inversiones, que lleguen los nuevos capitales en eso. No ha habido el aporte necesario, suficiente en el sector de quienes están haciendo empresa acá en el país. Por el contrario, son responsables también de esta situación. Pero vea que está en las reformas, en esta última reforma, pues se les ha obligado prácticamente a estos sectores a aportar un poco más. Osvaldo, por el contrario. Yo le decía, las 25 principales empresas ganaron 2.000 millones de dólares. Ocurre que esos recursos ya no están en el país, pues están en los paraísos fiscales. Es decir, si sigues tú teniendo ganancias, sigues teniendo eso y sacas fuera del país y no inviertes en la generación de empleo, evidentemente que vas a tener situaciones complejas como las que estamos viviendo. Pero si nosotros vemos qué es lo que ha pasado con corporaciones La Favorita, Sana, las grandes farmacéuticas, la telefonía celular, Movistar, claro, lo que pasa con Andes Petroleum, lo que ocurre con empresas, por ejemplo, que están vinculadas al sector petrolero como la corporación Chuchufindi, tú vas a ver que efectivamente han tenido grandes utilidades, grandes ganancias, y obviamente está sobre la base de pagar salarios de miseria a sus trabajadores y sobre la base de la explotación. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Efectivamente, el hecho de una inversión también de estos sectores. La ley determina lo que se tiene que pagar, pues aquí hay un salario básico de 460, un salario que está entre los mejores, digamos, en Latinoamérica. Es que la ley también les ha favorecido a los grandes grupos empresariales. Son ellos los que se han negado a incrementar los sueldos y salarios. Son ellos los que han congelado los salarios de los trabajadores, de la mayoría de trabajadores del sector privado. Y entonces, si no tenemos un gobierno que establezca políticas sociales, que garantice la capacidad de la recuperación de la capacidad adquisitiva, mi estimado Osvaldo, porque hay un tema, estas 25 principales empresas, los 100 principales grupos empresariales que han tenido grandes ganancias, ¿no es cierto?, están bien, van en crecimiento, pero ocurre que no es la realidad de los trabajadores. Si los trabajadores no tienen capacidad de consumo, no tienen capacidad de compra, va a ocurrir lo que estamos viendo ahora, ha disminuido la inversión en la construcción, en la manufactura y también ha disminuido el tema del comercio. ¿Por qué disminuye el comercio? Porque la gente no tiene con qué comprar. Entonces, si los empresarios no entienden eso y si creen que ellos pueden estar bien y que el resto estén mal, están equivocados, porque así no se construye país, porque así no podemos salir de esta situación. Ahora, este tipo de manifestaciones, ¿qué es lo qué objetivos o qué resultados buscan ustedes, Nelson? Primero, el hecho de que el gobierno nacional retroceda en las pretensiones de aplicar la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Requerimos... Pero eso está ya acordado, pues. Si no, no hay recursos para lo que necesita el Estado. ¿Qué es la democracia, mi estimado Osvaldo? Democracia es el hecho, ¿no es cierto?, de escuchar al pueblo y de aplicar políticas en favor del pueblo. No es el hecho de que te eligieron democráticamente y trata tú como si fuera tu hacienda, como lo está haciendo el presidente de la República. Entonces, evidentemente que debe escucharles a los sectores sociales, a los sectores populares, a esos sectores empobrecidos que ya no pueden subsistir con el $1.80. El mismo gobierno nacional, con el incremento de
la gasolina, los 26 centavos. También se ve obligado a recurrir al hecho de que 40.000 núcleos familiares vayan para el bono de desarrollo humano. Es decir, están reconociendo de que otros sectores van a estar en condiciones de extrema pobreza. Por lo tanto, lo que debe haber aquí es un giro en las políticas en favor de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y por eso las alternativas que les estamos dando, que les estamos señalando, hay que cobrarles a los grandes evasores de impuestos. Es necesario que dé el ejemplo el gobierno nacional y en este caso el presidente de la República pagando sus impuestos y no beneficiándose con la condonación de deudas. Pero son temas que realmente son importantes, desde luego, lo que están planteando, pero de pronto el mecanismo, las maneras como se puede llegar a esto difiere en lo que piensa el gobierno y en lo que piensan también el sector, los sectores organizados, los sectores de los trabajadores. Pero antes de que me responda Nelson, tengo que irme para emitir un importante mensaje para nuestros amigos videntes. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bien, estamos volviendo. Ahora sí, ¿cómo se puede concluir para lograr un acuerdo, tener un entendimiento quizás en este caso, Nelson? Es obvio que va a haber diferencias entre los sectores sociales y el gobierno. Porque mientras los sectores sociales le damos alternativas que signifiquen que los que más tienen contribuyan más para el Estado y que se aplique políticas para resolver los problemas de salud, educación y seguridad social sobre la base, ¿no es cierto?, de que cobre a los grandes evasores de impuestos, que les quite ahí sí pues los subsidios también a los grandes sectores empresariales, como el sector de la minería, como el sector de los bananeros, los pesqueros, el tema de los atuneros que también están ahí vinculados en esto y que son cerca de 6.000 millones de dólares que se van en subsidios para los grandes empresarios. Es decir, a ellos hay que quitarles esto. Mientras usted paga el kilovatio hora, ¿no es cierto?, de electricidad en cerca de 20 centavos, ellos están pagando 0,5 centavos y son los que siguen teniendo grandes utilidades. Entonces, cuando vemos que un gobierno apuntala a ese tipo de políticas en favor de su clase, en favor de los que representa, evidentemente que va a tener estas contradicciones, porque por un lado están los intereses del pueblo y las no van a poder contradicciones ponerse del de gobierno. acuerdo, definitivamente. Así es, no vamos a poder ponernos de acuerdo con un gobierno que no le escucha al pueblo. ¿La movilización es la única salida en este caso? Es la alternativa al hecho de que los trabajadores y los pueblos nos hagamos escuchar. Y si las cosas siguen en crecimiento, me refiero a las medidas económicas, evidentemente que la respuesta del movimiento social también irá creciendo. Y en ese escenario será la acción de los trabajadores lo que determine que el gobierno nacional tenga que retroceder. El país en algunas provincias está con un estado de excepción. Esto no desmotiva quizás para estas manifestaciones, estas muestras de inconformidad que se tienen. Por el contrario. Fíjese usted que están en estado de excepción provincias como en el caso del Guayas, en donde se desarrolla con normalidad la jornada. Están en estado de excepción la provincia de El Oro, Los Ríos, Manabí, al igual que también Orellana. Y en Orellana, en tempranas horas de la mañana, una movilización masiva del movimiento indígena con el Seguro Social Campesino. Y me refiero a esto porque más allá de las amenazas que hay con el estado de excepción, está una realidad. Y la realidad es que la gente se está ¿Qué puede poniendo la significar camisa. estas amenazas que usted les llama del estado de excepción? Las amenazas de decir que si te organizas, si reclamas, si no acatas lo que dice el gobierno nacional, simplemente van las represiones que están habiendo. Hoy en tempranas horas de la mañana fueron perseguidos, por ejemplo, dirigentes de la provincia de Santo Domingo por parte de miembros de la policía porque estaban iniciando la jornada de movilización en esta provincia. O las amenazas que también están sufriendo los compañeros de la provincia del Carchi, que por haber salido a la jornada de movilización desde tempranas horas de la mañana, también están siendo acosados ahora por la Policía Nacional. Es decir, mientras la gente se moviliza para defender sus derechos, el gobierno nacional, como todos los gobiernos de derecha, está utilizando la represión para impedir la reacción del pueblo ecuatoriano. Ahora, pero esta reacción de pronto no
no se va por otros caminos, en este caso en el ámbito de la violencia. La protesta tiene que ser de diferente forma, pues no. La protesta. No con violencia, no con anarquismo. A ver, Osvaldo, ¿qué es más violento? Porque hay que ver también quién genera la violencia, de dónde viene la violencia. La violencia viene de un Estado que al poner medidas económicas le quita un pan de la mesa al sector más pobre. ¿Qué es más violento? ¿Que la gente salga a reclamar o que el hijo del trabajador no pueda ir a estudiar porque las políticas gubernamentales impiden que eso ocurra porque no hay inversión en educación? ¿Qué es más violento? ¿Que el Estado no pague a los hospitales el recurso que se requiere para comprar medicina o que la gente se vea obligada a salir a la movilización? Pero ese es el mecanismo para conseguirlo, Nelson. Pero si no somos escuchados, no hay otra manera, pues, mi estimado Osvaldo. La protesta que hoy estamos levantando ha sido con propuesta, y las propuestas las hemos entregado, que hay que tomar medidas que signifiquen que el que más tiene, más contribuya. Pero ocurre que tenemos un gobierno que representa esos intereses de los grandes sectores y no ha escuchado al pueblo ecuatoriano. Y ocurre una cuestión: el Fondo Monetario Internacional ordena y Noboa agacha la cabeza y cumple. Frente a eso, entonces, no hay otra forma de hacerse entender y de hacer escuchar la voz de los trabajadores que no sea la movilización. Ahora, yo le preguntaba al inicio, este tema no se ha vuelto un tanto apático. La ciudadanía no está recibiendo también que, digamos, muchos dicen, oye, déjenos trabajar, se caotiza las ciudades, la movilidad. Como que el ciudadano común y corriente se ha acostumbrado a este tema. No, por el contrario. La gente está diciendo que es el momento de frenar las políticas antipopulares del gobierno. La gente está demandando generación de empleo y nos está diciendo que también les dejen trabajar, pero para eso están pidiendo condiciones adecuadas. No puede ser posible que la gente que es despedida, que es botada de su puesto de trabajo, que no tiene cómo llevar un pan a sus hogares, hoy no puede ni siquiera estar en un sitio para poder vender en el pequeño comercio, porque enseguida son perseguidos por los policías municipales, entre comillas, para poner orden. Y esto no pasa solo en Quito, pasa en Guayaquil, pasa en todas las partes del país. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la pobreza ha crecido. Entonces, claro, la gente quiere trabajar, pero evidentemente que queremos trabajar. ¿Queremos un bienestar? Claro que queremos un bienestar. Pero cuando un gobierno no escucha de que hay las condiciones para hacer eso y aplica políticas distintas, evidentemente que la gente también nos dice hay que salir a pelear. Estos sectores que están en esta protesta, en estas manifestaciones, ¿han sido convocadas por el gobierno, por el Ministerio del Trabajo, por el mismo viceministro que también se manifiesta que estaban hablando con algunos sectores? Los transportistas, para evitar lógicamente que plieguen a esta manifestación. ¿No han sido convocados ustedes como Mire, tal? cuando hay un diálogo de sordos, el diálogo no sirve. Cuando hay un diálogo en el cual no escuchan razones, evidentemente que no hay soluciones. ¿Cómo podemos esperar algo de una ministra que nos dice, en el caso de los trabajadores, que la solución a los problemas es eliminar los derechos de los trabajadores, que nos dice que en los contratos colectivos hay abusos y hay excesos, y no recuerda que ella en el año 2007, en el gobierno de Correa, se benefició de un contrato colectivo al cual no tenía derecho y tuvo una indemnización de cerca de $70,000? La pregunta es, la actual ministra de Trabajo, pero claro, trabajó 2 años en Pacifictel como secretaria del gerente, y luego de eso puso una demanda y le dieron una indemnización de $70,000. Ojo, beneficiándose del contrato colectivo del cual ella no era parte. Pero eso entonces es un doble discurso de la ministra, porque ahora está denunciando estos temas que le iba a plantear igualmente el sindicalismo desmedido, con contratos colectivos que son realmente abusivos, inclusive en cierto modo, Nelson. ¿Quién ha permitido eso, Osvaldo? Son los mismos que han sido parte de los gobiernos. ¿Quiénes resuelven el tema de la contratación colectiva? Son los directorios. ¿Quiénes han puesto gerentes, subgerentes en estas empresas? Los distintos gobiernos. Son ellos los responsables también de este tipo de cosas, y lo han hecho para deslegitimar y para desprestigiar los derechos de los trabajadores. Así como nosotros estamos combatiendo también el tema, mi estimado Osvaldo, de la corrupción en las organizaciones sindicales. ¿Quién habla, mi estimado Osvaldo? En el año 2007 le puse la denuncia
por corrupción a la señora Rosa Argudo. En el año 2012 le volvió a poner en la Comisión Nacional Anticorrupción. José Villavicencio, presidente del FUD en el año 2017, hizo lo mismo. Hay antecedentes con la señora Argudo en el IES. ¿Sabe cuál fue la respuesta frente a esas denuncias que nosotros nos pusimos? Amenazas con juicios penales en contra mía. Sin embargo, no ha pasado nada ante las denuncias que les hemos puesto, porque no puede ser posible que se aprovechen de la dirección sindical para ponerla al servicio personal. La organización sindical se hizo para defender los derechos. ¿Usted ve que este tema desprestigia al sindicalismo en el país? Pero claro. Yo entiendo que hay contratos y contratos colectivos, ¿no? En este caso, son 4 empresas grandes, como son CNEL, CELEG, Petroecuador y CNT. Porque también hay otras contrataciones que son muy limitadas, digamos. El 99.5% de trabajadores en el sector público están congelados los sueldos y salarios desde el año 2015. ¿Qué ha ocurrido con esos contratos colectivos y con los salarios de los trabajadores? No alcanzan a superar ni siquiera los $700 frente a una canasta familiar que está disparada por encima de los 838 dólares. Me refiero a esto porque se trata de satanizar el tema de la organización sindical en el sector público. Pero no tiene que ser así como las de estas empresas, pues, Nelson. Evidentemente, y ¿sabe qué? Como le dije, son abusivas, excesivas, con prebendas prácticamente. Osvaldo, ¿sabe cuál es el responsable de todo eso? ¿Quién constituyó la CUD? ¿Quiénes son los que están beneficiándose de eso? También el gobierno de Correa, usted dice en este caso. Pero claro, ellos hicieron la CUD ¿con quién? ¿Con la gente de CENEM? ¿Con la gente de la CNT? ¿Con la gente de Pacifictel? ¿Con el sector petrolero? ¿En donde estaban quiénes? Chica. El señor Gómez. Gómez, ex asambleístas de la Revolución Ciudadana. Es decir, conformaron la CUD no para resolver los problemas de los trabajadores, sino para deslegitimar la lucha de la clase obrera y para decir entonces que estas cosas que hoy están ocurriendo es producto del sindicalismo. ¿Usted estaría de acuerdo, como dice, me dejó un tanto pensando este tema, la ministra del Trabajo en este caso, la actual ministra del Trabajo, ¿se benefició con este tema de los contratos colectivos? Si quiere le damos la documentación y lo hizo mediante un juicio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que para unas cosas sirve el juicio y cómo es que para otras no? ¿Cómo es que para uno sirve el contrato colectivo y como para otros no? Estoy hablando del 2007. ¿Sí? Cerca de $70,000. En el 2007. Recibió porque salió de Pacifictel. Por indemnización después de haber trabajado 2 años. Sería bueno que investigue. $75,000. Y esto está ahí, así es, y es con una sentencia de un juez. Entonces, esa ministra que se favoreció en ese tiempo, ¿qué calidad moral tiene ahora para decir que hay excesos en el tema de la contratación colectiva? Por eso yo digo, son los gobiernos los que han degenerado en estas organizaciones el tema de la contratación. ¿Usted estaría de acuerdo con lo que está planteando la ministra, que se declare nulo esta contratación? Mire, yo estoy en desacuerdo de los abusos, estoy en contra de ese tipo de cosas, pero no me va a venir a decir en cambio que hay que declarar la nulidad del contrato colectivo, porque ahí está en riesgo el tema de la estabilidad de los trabajadores, ahí está en riesgo los derechos de los trabajadores. Un trabajador que puede ser, póngase un trabajador deficiente, lo sacan de la empresa y sale con $140,000. No, pues si es que es deficiente el trabajador, tienen también lo que establece el Código del Trabajo. ¿Usted está de acuerdo entonces con lo que dice el señor Gómez de que pusieron esas cláusulas de esos acuerdos para que no los despidan, para que no los saquen? No, es que no se trata de eso, mi estimado Osvaldo. A ver, si un trabajador es vago, si un trabajador no va a laborar, si un trabajador falta permanentemente, si un trabajador no cumple con sus obligaciones, apliquen el Código del Trabajo en donde está el tema de los vistos buenos. Ahí hay cerca de 26 causales para visto bueno. Pero si en cambio quieren despedir porque se le ocurre al gerente o porque simplemente amaneció con mal genio el dueño de la empresa, entonces eso no tiene razón de ser. Para eso está el tema de la garantía de la estabilidad laboral. No nos estamos oponiendo a que los malos trabajadores o que los trabajadores que no cumplen sean sancionados, pero también no vamos a permitir que aquí haya abusos en contra de los trabajadores por parte del sector empleador. Eso es lo que tiene que ver con el tema de la contratación colectiva. Entonces, si es que hay ese tipo de abusos, apliquen el Código del Trabajo. Pero fundamentalmente será en el ámbito público, ¿no? En donde no debería existir estos abusos. Mire, esos excesos
que habían en la contratación colectiva, Osvaldo, fueron eliminados en el año 2012, me parece, No, con pero- el pero- 1701. Pero ahí están, pues. Es que eso digo. Están evidentes, inclusive fueron aprobados sin tener el aval del Ministerio de Finanzas y todo Pero esto. es que eso digo, ¿cómo resolvieron ese tipo de cosas? ¿Quiénes son los responsables de esto? Son los gerentes puestos por los diferentes gobiernos, mi estimado Osvaldo, porque no es que el trabajador solito dice, bueno, aquí ya llegué a la acuerdo. Debería punto. haber una investigación Pero claro. al respecto para ver cuáles son, como usted dice, los responsables. Pero claro, ¿Y y, en tiene qué? y acuérdese que la Constitución habla la Constitución de la responsabilidad de las personas de manera personal, el derecho de repetición que se repetición, habla. claro. Ujú. Entonces, si es que Que hay funcionarios que casi que nunca lo permitieron eso, tendrán que responder también de manera personal, pues. Pero claro, ¿Quién tiene que investigar? ¿La Contraloría? Así como, tiene como que se ha investigar, en este caso, debe investigarse desde el mismo Ministerio del Trabajo, como también debe investigarse desde la misma Procuraduría y la misma Contraloría. Pero sobre todo, lo que debe es garantizarse los derechos de los trabajadores. Una cosa es derecho, otra cosa son abusos, mi estimado Osvaldo. Y también tienen que responder los que crearon todas estas condiciones para degenerar el tema de la organización Ahora, sindical la en este ministra sector. debería también responder por esos Debería dar 75 mil ejemplo. dólares. Debería dar ejemplo. Si tuviera, yo diría, un poco de vergüenza, lo que debería hacer es devolver los recursos que no le correspondían, que no debían haberlo hecho. Y sino que nos desmienta si no cogió esa plata con el juicio que le siguió a Pacifictel. Entonces, ¿cómo puede usted decir que los otros deben cumplir cuando yo incumplo? Quienes se han aprovechado O sea, para de mí este está- tipo para de mí cosas está deben bien poner el y para el ejemplo. resto no. Así es, eso es lo que nos está diciendo con este tipo de cosas la ministra de Trabajo. Dentro de estos temas hay muchas cosas que cambiar, vea, en ese aspecto, autoridades que de pronto tienen una doble moral en este sentido, ¿no? Para en este momento aparecer que combate estos excesos, estos abusos, sin dar cuentas de que antes se benefició de los mismos. ¿Qué planteamientos harían respecto al tema de las reformas al Código del Trabajo? Bueno, están claras las reformas que hemos planteado desde las centrales sindicales y desde el Frente Popular y que están ahí establecidas, ¿no es cierto?, en el tema de la Asamblea Legislativa. Más bien nosotros demandamos de la Asamblea que se ponga en ejecución la discusión en relación a la necesidad de un nuevo código que se sintonice con la realidad actual de la clase obrera y del movimiento sindical, al igual que también del sector productivo, ¿no es cierto? En esas condiciones, evidentemente, que las cosas deben irse garantizando. No puede ser posible, por ejemplo, que más de 400.000 trabajadores que están en el tema de las plataformas, ¿no?, como los Uber y todo eso, los que entregan los alimentos Sí. a domicilio, todo eso, no tengan derechos, no tengan nada, y que las plataformas sean las que se lleven los recursos pero es que hay que aplicar, están ahí. hay que aplicar la ley como dice en este momento. Pues, Pero por eso las mismo. plataformas tienen que exigirles a que trabajen con vehículos regularizados, pues, Pero por eso legales mismo, en este caso. Por eso mismo, mi estimado Osvaldo, Y también poderes freno para que no se lleven los recursos. en la propuesta del Código del Trabajo presentado por el FUD y también por el Frente Popular, está claro el tema del trabajo en plataforma y cuáles deberían ser los derechos, obligaciones y cómo se debería desarrollar este tipo de trabajo. Pero obvio, al Estado no le interesa este tipo de cosas, por eso es que no ha dado una tratativa de lo que se requiere. Lo mismo en el caso del teletrabajo, que se debe regular, garantizando también los derechos de los trabajadores. ya hay una ley, pues, ¿no? En este caso. Sí, Que- pero que, véale regu- si que es que regula esa el ley- teletrabajo. Veamos si es que esa ley está sintonizada con la realidad de esos trabajadores. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que están ocurriendo y que se deben sintonizar de acuerdo a las propuestas que otros sectores hemos tenido iniciativas para ¿Ustedes eso. están de acuerdo con que el IES, a través del IES, le vaya a seguir prestando plata al Estado, al Bueno, gobierno? nosotros creemos- Se habla de 3.000 millones de dólares, mientras que para pagarle la deuda no aparecen los recursos. Mire, el gobierno nacional dijo que iba a pagar la deuda y ocurre que quiere seguir incrementando la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros creemos que el IES no puede seguirle prestando plata al Estado mientras éste no pague la deuda que tiene con la Seguridad Social. Son más de 28.000 millones de dólares que adeuda el Estado. El IES no está en crisis, lo que tiene es una falta de liquidez. Y la falta de liquidez tiene porque no paga el Estado su deuda y porque tampoco el sector empleador no paga la morosidad que tiene con la Seguridad Social. ¿Cuántos millones deben? En el caso En la de mor- los en la empleadores morosidad. son cerca de 2.800 millones de Ah, dólares. caramba, se incrementó.
¿Perdón? Se incrementó. Efectivamente. Casi cerca de los 3.000 millones. Exactamente. Es que siguen con el y tema no, no se han hecho acciones de cobro en ese sentido. Hemos demandado de que debe haber este tipo de cosas, ¿no es cierto?, por parte de los que les corresponde hacer, en este caso el Consejo Directivo del IES. Sin embargo, no hay ese tipo de cosas. Y por eso es entonces que nosotros evidenciamos que requerimos también una nueva ley de seguridad social. Por eso es que los sectores sociales también hemos planteado como la plataforma pero una ley de que lucha a la defensa contemple del IES. incremento en los años de aportación, incremento en los montos de aportación igualmente. Es que esa no es la alternativa. Que contemple 65 años para tratar de jubilarse o 70 Osvaldo, años. ¿cuál es la alternativa a esto? La principal alternativa es el hecho de generar más empleo. Y para que se genere más empleo, deberían dar la posibilidad que la gente que ya laboró 60 o tiene 60 años y laboró 30 años, puedan irse pues tranquilamente a descansar con su pensión, para que puedan ingresar nuevos trabajadores, para poder tener una dinámica en el tema de la afiliación a la seguridad social. Pero aquí estamos contrasentido. Nos dicen que no hay cómo generar empleo y quieren obligarles a los viejitos a seguir dentro de sus puestos de trabajo y no se generan o no se llenan nuevas vacantes. Entonces, cuando tú tienes una política que no resuelve los problemas desde el lado, ¿no es cierto?, del Ministerio del Trabajo y del tema de la seguridad social, evidentemente que vas a tener esta... ¿El Ministerio del Trabajo está fracasando en su gestión? Pero claro, usted puede ver, nos dicen que han generado 120,000 empleos y ocurre que sí, que existen 360,000 actas de finiquito en este último año, lo que quiere decir que existen cerca de 170 trabajadores que han sido despedidos de manera diaria. No, de manera diaria. 170 trabajadores que han sido despedidos de manera diaria. Y por lo tanto, esos son los resultados que también afectan al tema de la seguridad social, porque deja de recibir recursos, principalmente de estos cerca de 18,000 a 20,000 trabajadores del sector privado que estaban vinculados al pleno empleo. Es decir, que tenían al menos el tema de un trabajo de 40 horas a la semana, 8 horas diarias, o el salario básico, que es lo que está contemplando en el pleno empleo. Una medida que será progresiva entonces, Nelson. Una medida que es necesaria para detener la política del gobierno nacional que está afectando a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Nelson, muchísimas gracias por la presencia, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias a Nelson Erazo, el presidente del Frente Popular, aquí hablando sobre las movilizaciones, sobre estas convocatorias que conllevan, en este caso, a denotar la intranquilidad social por todas las circunstancias por las que se está atravesando en el país, fundamentalmente por la toma de medidas económicas, el incremento al precio de las gasolinas, el incremento al IVA y lo que significa esto en el reflejo de lo que es la canasta básica, que lamentablemente ahora está más arriba de los $830. Ahí está, accesible o inaccesible para muchos, pero en todo caso, esa es la realidad que vive el país. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, suscríbase a nuestro canal de YouTube, ayúdenos con sus likes, hagan sus comentarios igualmente para seguir enriqueciendo el tema del contexto de esta programación. También estamos con otro tipo de contenidos, de resúmenes informativos nacional e internacional en el ámbito de las noticias. Nos encuentra también en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Este programa también llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y no se olviden también que si requiere muebles, sillas y sofás personalizados, con la mejor calidad y los mejores diseños y también los mejores precios, tiene que ir a Son Ideas. Recomendado, vaya directito a Son Ideas y ahí va a encontrar una variedad de muebles pero muy bonitos. El programa también llega a ustedes a través de Radio Metropolitana, la 1240 en AM, y en Facebook por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos a la parte final de la entrega de Frente al Personaje. Esperamos que continuemos incrementando nuestras vistas y también su participación. Esto es importante para este proyecto. Así que ayúdenos suscribiéndose al canal y dándonos sus likes. Volveremos con nuevos temas y nuevos personajes en las próximas horas. Por ahora, felicidades.
es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.